Tengan todos mis buenos días. Sean bienvenidos a su tutoría número 1 del cálculo diferencial. Vamos a compartir pantalla. Como ya le había dicho, muy buenos días. Sean bienvenidos a la tutoría número 1 de cálculo diferencial. Este día vamos a la unidad número 1, cual se llama límites y funciones y sus propiedades. La tutoría encargada es pues la licenciada Alejandra Natalia Regalado Bonilla, y pues la daré yo pues a estudiante Sonia Raquel López. Como contenido vamos a ver lo primero que vamos a ver es la primera definición y sus propiedades, el límite laterales, los límites infinitos, límites al infinito, el teorema del sándwich, el límite trigonométrico, y vamos a ver los recursos didácticos que podemos utilizar para poder practicar límites. Bueno, veamos la definición. Nos dice que la primera definición nos dice que la función f tiene hacia el límite L cerca de x sub 0. Si podemos hacer que una función f de x cerca como queramos de L, haciendo que x esté lo suficientemente cerca de x sub 0. Que x esté lo suficiente cerca de 0 y de sub 0. Entonces f de x no es igual a f de x sub 0. Nuestra segunda definición nos dice que el límite en un punto se escribe límite de f de x hasta que x llegue a c. Cuando tiende a c es igual a L, segunda prima de L, así se acerca a los valores de f de x a L, tanto como se quiere con solo tomar x, lo bastante cerca de c, pero no es igual a c. Veamos un ejemplo. Nos dice, usando la definición del límite, demuestra que el límite 2x más 1 entre 3 es x hasta menos 3. Es igual a menos 5 entre 3. Veamos una solución. Como la solución nos dice que para todo epsilon es mayor y existe en delta mayor a 0 de t, tal que el valor absoluto de f de x menos L es menor de Excel, siempre que 0 sea menor valor absoluto de x menos sub 0 y menor de delta. Por lo tanto, f de x es igual a L, o sea, el límite, y x nos llega hasta x sub 0. Sea epsilon mayor a 0, bueno, permítanme que alguien se quiere meter. Vamos a ver, alguien quiere introducirse a la auditoría.
Sigamos. Bienvenida, Fátima. Gracias, Sonia. Como decíamos, que sea epsilon menor que 0, encontramos un delta para menor que 0, tal que nos queda valor absoluto de f de x menos 8 entre 3. Menor a epsilon delta del que 0 sea menor que valor absoluto de x menos 3, menor que delta. Entonces, valor absoluto de 2x más 1 entre 3 más 5 entre 3 menor que epsilon delta que es 0 menor que valor absoluto de x 3 menor que delta. O bien, simplificamos el valor absoluto de arriba. Valor absoluto de 2x más 1 más 5 entre 3 pues nos da, y simplificando nos da 2x más 6 entre 3. Esta parte no la movemos. Simplificamos y nos queda 2 entre 3 por x más 3. Menor que epsilon y delta que es 0, menor que valor absoluto de x más 3. Entonces, nos quedaría, separando los valores absolutos, nos quedaría 2 entre 3 por x más 3, menor que epsilon, que es 0. Menor que valor absoluto de x más 3, menor que delta. Entonces, al simplificar nos quedaría que x más 3 es menor que 2 entre 3 epsilon y delta es igual a 3 entre 2 epsilon. Como la demostración utilizamos la definición del límite dada, que epsilon es mayor que 0 y delta es igual a 3 epsilon entre 2. Si 0 es menor que el valor absoluto de x más 3, o sea, menor que delta, entonces nos quedaría que 2x más 1 entre 3 más 5 entre 3 es igual a 2x más 6 entre 3. Esto nos da igual a 2 entre 3 por el valor absoluto de x más 3. Menor a 2 entre 3, delta es igual a 2 entre 3 por 3 entre 2. Epsilon, esto nos da igual a epsilon. De modo que 2x más 1 entre 3 más 5 entre 3 es menor que epsilon y delta que 0. Menor que x más 3 y menor que delta. Por lo tanto, el límite sí existe. Veamos el teorema 1 dice que si una función f de x tiende al límite de x sub 0, este límite es único. El teorema 2 dice que si c el límite de x a x es f de x es igual al límite de sub 1 y el límite de x sub x sub 0 de g de x es igual al límite de sub 2. Entonces, aquí están las propiedades del teorema 2, que el límite x a x sub 0 de c es igual a c. El límite de x a x sub 0, x es igual a x sub 0. El límite de x hasta x sub 0, c de f por x es igual a c del límite de x, x sub 0,
f de x es igual a c por el límite sub 1. El límite de x a x sub 0, f más g por x, nos da igual que L, o sea, L del límite sub 1 es igual al límite sub 2. El límite de x a x sub 0 de f por g por x es igual al límite de sub 1 por el límite sub 2. Y la última propiedad del teorema 2 es que el límite de x a x sub 0, f entre g por x es igual al límite de 1 entre límite 2. Siempre que el límite sub 2 no sea igual a 0. El teorema 3 nos dice que si es un número entero positivo y el límite de x sub 0, f de x es igual a L. Entonces nos quedaría que el límite de x hasta x sub 0 sea n raíz de f de x. Es igual que n es igual n es raíz del límite. Con la restricción que si n es par, L el límite sea mayor que 0. El teorema 4 nos dice que si x sub 0 es mayor que 0, y n es un número entero sub 0 si x sub 0 es menor o igual a 0 y n es un número entero impar. Entonces el límite de x a x sub 0, n raíz de x es igual a n raíz de x sub 0. Veamos las propiedades. Y nos dice, sea f y g dos funciones tales que el límite de x hasta u, f de x es igual al límite, el límite de x hasta u, g de x es igual a m y k constante. Entonces, la primera propiedad es que el límite de x hasta acá es igual a k. El límite en la propiedad 2 nos dice que el límite de k de x hasta a, k f de x es igual al k del límite de x hasta a, f de x. Y así sucesivamente todas las propiedades. Veamos el segundo punto, el límite lateral. Definición. Sea f una función definida en cada número del intervalo x sub 0 y b, entonces definimos el límite de f conforme a x tiende a x sub 0 por la derecha es el límite sub 1, lo que se demuestra que el límite de x a x positivo de f de x es igual al límite de sub 1. Si para todo epsilon es mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que 0 es menor que x menos x sub 0, menor que delta. Entonces, el valor absoluto de f de x menos L sub 0 es menor que de una definición. CF una función definida en cada número del intervalo A hasta X sub 0, entonces definimos el límite de E conforme a tiende a X sub 0. Por la izquierda es T sub 2, lo que se denota por el límite de X hasta el X negativo de F de X es igual al límite sub 2. Si para todo epsilon es mayor y existe un delta, es mayor que 0, tal que si 0 es menor que x sub 0, menos x es mayor a delta. Entonces hay un valor absoluto de f de x menos el L sub 2 mayor que E.
Veamos un teorema. Nos dice que el teorema nos dice que el límite de x hasta sub 0, x sub 0, f de x es igual a L. Sí y solo si el límite de x hasta x positivo, f de x sea igual al límite de x hasta x negativo, f de x es igual al límite. Veamos un ejemplo. Sea f la función definida por f de x es igual a 6 menos x al cuadrado si x es menor a 1, menor o igual a 1. Y 4 más x al cuadrado si 1 es menor a x. La solución está en la gráfica. Nosotros graficamos y la gráfica de la función nos quedaría así. Nótese que en la gráfica de la función es una sola pieza. Pese al cambio de funciones en x sub 0 es igual a 1. Esto significa que el límite de x hasta 1 positivo, f de x es igual a 5. El límite de x hasta 1 negativo, f de x. Por lo tanto, el límite existe y según el teorema, nos dice que este es L, o sea, límite es igual a 5, es decir, el valor común de los límites laterales. Bueno, límites infinitos. Sea la primera definición que sea f una función definida en cada número de algunos intervalos i que contienen a x sub 0, excepto posiblemente en x sub 0, mismo conforme x se aproxima a x sub 0. F de x crece sin límite, lo cual se escribe como límite de x a x sub 0. F de x es igual a más infinito. Si para cualquier número n es mayor a 0, existe un delta, tal que si 0 es menor que x menos x sub 0, menor que delta, entonces f de x es mayor a n. Nuestra segunda definición. Sea f una función definida en cada número de algún intervalo abierto i que contiene a x sub 0, excepto posiblemente en x sub 0. Conforme x se aproxima a x sub 0, f de x va creciendo sin límites, los cuales se escriben como el límite de x hasta x sub 0. F de x puede ser menos infinito. Si por cualquier n es menor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que si 0 es menor a x menos x sub 0, menor a delta, entonces f de x es menor a n. Veamos un ejemplo. Dice, evalúa el siguiente límite de la siguiente función. Aquí nos dice que el límite de x hasta 3, x más 2 entre x menos 1. Primero evaluamos. El límite, primero evaluamos y nos dice que como x llega hasta 3, vamos a sustituir. Entonces, en donde estaba x pondremos 3. 3 más 2 entre 3 menos... Sí, menos 3 menos 3, pues nos igual. 3 más 2 es 5 y 3 menos 3 nos da 2. El resultado en cada caso de n entre 0, el límite no existe, pero tiene la forma necesaria para que pueda ser un límite infinital. Ahora examinaremos el límite por la izquierda. Primero, el número se acerca a S porque será positivo. Como X se acerca 3 desde la izquierda
el denominador será negativo. Y a medida que el denominador se reduce a cero, la función se vuelve infinitamente grande. Por lo tanto, el límite de x hasta 3, x más 2, entre x menos 3, nos dan igual que es menos infinito. Examinamos el límite por la derecha ahora. Como el número se acerca a 5, por lo que será positivo. Como x se acerca a 3 desde la derecha, el denominador será positivo. A medida que el denominador se reduce a 0, la función se vuelve infinitamente grande, por lo que vemos que el límite de x hasta 3, x más 2 entre x menos 3, pues nos da un infinito. Por lo tanto, el límite de x hasta 3, x más 2 entre x menos 3, pues el límite no existe. Veamos otro problema. Primero evaluamos el límite. El límite de x menos 2, permítanme. Digamos, nos dice evaluar el siguiente límite de la siguiente forma. El límite de x a menos 2, x al cuadrado menos 5, entre x al cuadrado más 4, x más 2, más 4, perdón. Primero dijimos que evaluamos el límite. El límite de x hasta menos 2, entre x al cuadrado menos 5, entre x al cuadrado más 4x más 4, pues esto es igual a sustituyendo la x por el menos 2, nos da que menos 2 al cuadrado menos 5 entre menos 2 al cuadrado más 4 menos 2 más 4. Pues resolviéndolo de arriba nos da que 4 es menos 5. Bueno, 2 al cuadrado es 4. Nos ponemos el 5. Y al operar esto nos da 0. Entonces es igual a menos 1 entre 0. El límite no existe, pero tiende forma a n entre 0. Por lo que podremos ser límites infinitos. Factorizamos el denominador. Intentemos factorizar el denominador para que el límite uniteral será más fáciles de analizar. Veamos que el límite de x a menos x más menos 2, x al cuadrado menos 5, entre x al cuadrado más 4, x más 4, pues es igual al límite de x hasta menos 2, x al cuadrado menos 5, entre x más 2 al cuadrado. Examinamos el límite por ambos lados. En ambos casos el numerador se aproxima a menos 1, por lo que el denominador será negativo. En ambos casos el denominador se está cuadrando, por lo que siempre será positivo. Y en ambos casos el denominador se acerca a 0, por lo que la función será infinitamente grande. En ambos límites, una unilateral cerca infinitamente grande hacia la derecha negativa. Por lo tanto, podemos decir que el límite de x hasta menos 2, x al cuadrado menos 5, entre x al cuadrado más 4, x más 4, pues nos da un igual que es menos infinito.
pues el límite al infinito. Leamos la primera definición. Daremos que el límite de f de x cuando x tiende a más infinito. Si solo si para todo epsilon es mayor a 0, existe en n, existe en r, tal que si x es mayor que n, entonces valor absoluto de f de x menos l es mayor que e. La definición anterior podemos asegurarse fácilmente que el caso de x hasta menos infinito y sea d, conjunto de r y f, d hasta r, es una función. Entonces, la línea recta dada por y es igual a b, donde b existe en r, es llamada asíntota horizontal, en la curva de y igual a f de x. Si el límite de x es más o menos infinito, f de x es igual a b. Una línea recta dada por y es igual a x más b, donde AB existe en R y A no es igual a 0. Es llamada una asíntota oblicua de la curva y es igual a f de x si el límite de x más menos infinito, f de x menos ax menos b es igual a 0. Las propiedades del infinito nos dice que infinito positivo más infinito positivo, pues nos da infinito positivo. Infinito por infinito, pues es menos infinito. Infinito por menos infinito nos da menos infinito. Menos infinito por menos infinito nos da menos infinito. Si una constante más infinito hasta más infinito, si la constante es mayor a 0. Una constante más infinito hasta menos infinito si la constante es menor a 0. Y más infinito a n, elevado a la n, hasta más infinito si n es menor a 0. De las formas indeterminadas, cuando se calcula el límite, se puede presentar algunas de las formas indeterminadas siguientes. 0 entre 0, más menos infinito entre más menos infinito, infinito menos infinito, y 0 por infinito, 1 elevado al infinito y infinito al 0. Cuando esto sucede, es necesario manipular algebraicamente la expresión para poder calcular el límite. Veamos un ejemplo. Nos dice, calcule el siguiente límite, el límite de x hasta el infinito. X cuadrado menos 3x entre 2x al cuadrado más 12. Pues primero vamos a calcular el límite del numerador y del denominador. Se obtiene que el límite de x hasta infinito, porque separamos las fracciones de x al cuadrado menos 3x es igual a positivo infinito, y el límite de x hasta infinito, 2x al cuadrado más 12, nos da igual que es más infinito. Como el límite de la función tenemos formas determinadas, más infinito entre más infinito, hay un multiplicador, el numerador por un factor de la forma 1 entre n. Aplicamos la fórmula, en donde n es la potencia más grande que tenga la variable x, en el cual denominador. El límite de x hasta más infinito, x al cuadrado menos 3x entre 2x al cuadrado más 12, nos da un igual que el límite de x más infinito, x al cuadrado menos 3x entre 2x al cuadrado más 12 por 1 entre x al cuadrado entre 1 entre x al cuadrado, pues nos da un igual que el límite de x hasta x infinito. Factorizamos aquí x al cuadrado entre x al cuadrado menos 3x al cuadrado
3x entre x al cuadrado, 2x al cuadrado entre x al cuadrado más 12x al cuadrado, entre x, perdón, 12 entre x al cuadrado, nos dan igual que resolviendo, nos dan igual que el límite de x hasta infinito es igual a 1 entre 1 menos 3 entre x entre 2 más 12. Ahora se puede utilizar la propiedad de límites. Y resolviendo el límite nos dan igual que el límite de x hasta infinito de 1 menos el límite de x positivo es igual a 3 entre x. Entre el límite de 2 más el límite de x hasta infinito positivo de 12 entre x al cuadrado. Pues resolviendo esto nos da que 1 es menos 0 entre 2 más 0. Por lo tanto, el límite es 1 entre 2. Veamos el teorema del sándwich. Sea g y f y h, función definidas en el intervalo y que contiene el punto a tal que g de x es menor o igual que f de x menor o igual que h de x. Para todo x existe una y. Pongamos también que el límite de x hasta a, g de x es igual al límite de x hasta a, h de x. Entonces el límite de x hasta a, f de x es igual a L. Veamos un ejemplo. Determinar el límite de x hasta 0, x cuadrado seno de 1 entre x. Se tiende que, nótese, que para cualquier argumento de la función de seno se tiene que menos 1 menor o igual a seno de 1 entre x menor o igual a 1, multiplicamos 1 por x al cuadrado. La desigualdad se mantiene, obteniendo así que menos x al cuadrado menos menor o igual a seno de 1 entre x menor o igual a 1. Se aplican los límites laterales en los términos de 2. Tenemos que menos límite de x hasta 0, x al cuadrado menor o igual al límite de x hasta 0, x al cuadrado seno de 1 entre x menor a igual del límite de x hasta 0, x al cuadrado. Por el teorema del sándwich se tiene que el límite de x hasta 0 de x al cuadrado de seno de 1 entre x es igual a 0. Bueno, límites trigonométricos. Veamos la definición. Se llama límite, se llama así a los límites que contienen funciones trigonométricas, como por ejemplo el límite de x a 0, tangente de x entre coseno de 2x, son límites que se pueden calcular utilizando la misma propiedad, utilizadas para calcular los límites con expresiones algebraicas. Adicionalmente, se pueden utilizar los dos teoremas siguientes. Límite de x de 0 de seno de x entre 1 es igual a 1. Y el segundo es que el límite de x hasta 0, 1 menos coseno de x entre x, pues es igual a 0. Veamos un ejemplo. Nos dice calcular el límite de x a 0, tangente de 3x entre x. Como la función es una expresión radical, debemos calcular el límite del numerador y del denominador. Entonces tenemos que el límite de x hasta 0, tangente de 3x es igual a tangente de 0 igual a 0. Y límite de x hasta 0, x 5x es igual a 0.
Como el límite del numerador y el denominador tiende a cero, el límite que se va a calcular tiene forma indeterminada de 0 entre 0, por lo que se debe realizar operaciones, o sea, operaciones algebraicas. Y utilizando identidades trigonométricas tenemos que el límite de x sub 0, tangente de 3x entre 5x es igual al límite de x sub 0, seno de 3x, entre 5x coseno de 3x. O sea, como el ángulo de la función trigonométrica es multiplicativa y se recomienda hacer un cambio de variable en el límite haciendo que u es igual a 3x y x es igual a u entre 3. Se tiende que x es igual a u entre 3, además cuando x tiende a 0, u también tiende a 0. Entonces, el límite se puede expresar. El límite de x hasta 0, tangente de 3x entre 5x es igual al límite de x hasta 0, seno de 3x entre 5x coseno de 3x. Eso nos da igual que el límite de u es igual a hasta 0, seno de u entre 5u entre 3 coseno de u. Por lo tanto, que límite de u hasta 0, 3 seno de u entre 5u coseno de u, el límite de x hasta 0, tangente de 3x entre 5x, es igual al 3 entre 5, límite de u hasta 0, seno de u entre u, por el límite de u hasta 0, 1 entre coseno de u. Finalmente se puede expresar el límite como el producto de dos límites. Por el teorema que nos dice que el límite de x hasta 0, seno de x entre x es igual a 1. Y al calcular el segundo límite por evaluar, obteniéndose que el límite de x hasta 0, tangente de 3x entre 5x es igual a 3 entre 5 por 1 entre coseno de 0. Esto es igual a 3 entre 5 por 1 entre 1. Esto nos da igual que 3 entre 5. Por lo tanto, que resolviendo lo que nos habían dado es 2 entre 5. Bueno, para calcular límites podemos utilizar GeoGebra, es una herramienta muy útil, se puede descargar en web. Podemos buscar videos en YouTube, podemos buscar también materiales de lectura. También utilizamos libros o manuales que nos otorga el tutor o profesor. Aquí tengo un ejemplo que ya hice en GeoGebra. Calculamos el límite de x menos 1 entre x menos 1. Pues al final me da la gráfica así. Ya se lo vamos a graficar en GeoGebra. Aquí dice graficar x al cuadrado menos 1 entre x menos 1. Vámonos a GeoGebra. Bien. Vamos primero donde dice entrada, vamos a introducir la ecuación y ponemos esta. F de x igual, entre paréntesis vamos a poner
x al cuadrado menos 1 entre, bueno, cerramos paréntesis, entre, volvemos a abrir paréntesis, x menos 1. Y damos enter. Ya se mira que bueno, ya se ve que está graficada. Ahora, vamos a calcular el límite por la izquierda. Y colocamos aquí en la entrada, límite por la izquierda. Y donde dice función, vamos a poner f de x. Y donde dice valor, vamos a poner 1. Cerramos paréntesis y damos enter. Vamos a volver a introducir. Ahí está. Vemos que el límite es 2. Ahora lo vamos a calcular por la derecha. Volvemos a hacer lo mismo. Igualamos en 1 y nos vuelve a dar 2. Ahora le vamos a calcular la función del límite. Solo ponemos límite. Volvemos a poner f de x. Y volvemos a poner 1. Y como ven, también será 2. Vemos que el límite por la izquierda y por la derecha es el límite de la función. X tiende a 0. Entonces ponemos ahora f de x es igual a 1 entre x. Y aquí se ve graficada cómo me quedaría la función. Veamos otro ejemplo. Colocamos entre paréntesis
X al cuadrado más 2X menos 5. Paréntesis entre X al cubo más 2X al cuadrado menos X más 5. Damos Enter y ahí se ve graficada la función. Veamos otro ejemplo. Bueno, el ejemplo que está en la diapositiva. Ponemos f de x es igual al logaritmo tenemos 10, logaritmo de 10, menos 3. Esa es la función, quité esta, no se nos graficó. Pues vamos a poner entonces logaritmo está, logaritmo en base de 10, menos 3. Cerramos y le damos Enter. Vamos a volver a verificar. Bueno, no se nos graficó, vamos a volver a intentar. Logaritmo de base 10 3. No se vuelve a verificar, pero así se grafica. No, ya sé por qué no se grafico. No se vuelve a verificar. Pero si se mete la función en GeoGebra y se grafica. Y es sobre el límite. Bien, también dijimos que teníamos videos como ejemplos. O sea, aquí limité los conceptos y también hay videos cómo graficar límites en GeoGebra. O sea, hay bastantes videos educativos en YouTube. Otro que nos ayuda pues, a aprender a hacer límites son los libros de texto. Este es súper bueno para aprender a sacar límites y derivadas. Igual a este. Límites trigonométricos buenísimos, recomendables. Bueno, creo que muchas gracias por participar. Pasen un buen día.